De acuerdo, vamos a trabajar ahora con la clase string. La clase string se utiliza para capturar, voy a ir hablando mientras voy creando el proyecto. La clase string se utiliza para manejar cadenas de caracteres. Listo. Entonces también necesitamos, voy a ponerle solamente t, un elemento para poder instanciar la clase scanner. Ok, listo. Observen que en este caso a mí se me ocurre utilizar la palabra teclado, si no, simplemente pongámosle tecla. Listo. Aquí ya tenemos la importación, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto que estamos utilizando acá es para poder capturar por consola. El elemento no es que ahora en vez de declarar una variable de tipo entero que puede ser una A, vamos a declarar una cadena de caracteres que nos va a permitir, en este caso, ingresar nombres o palabras o textos. Ok, entonces, si estamos hablando de un número como tal, es una variable de tipo entero. Sin embargo, en el caso de las cadenas de caracteres, es una clase. Entonces vamos a observar que se escribe en mayúscula, ¿cierto? Como lo vemos acá. ¿Por qué? Porque es una clase. Fíjense que sucede lo mismo con la clase scanner. Entonces, como es una clase, recordemos el video anterior, aquí el corto video con los televisores, de subir el volumen, cambiar el canal y todo lo demás. Entonces el Java todo está orientado a objetos. Entonces vamos a declarar una cadena de caracteres. A mí se me ocurre ponerle, por ejemplo, nombre. Aquí como tal estoy declarando una variable, en este caso que va a ser una instancia de la clase string. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Nombre, hágalo igual a tecla punto. Voy a hacer lo siguiente, voy a volver hasta acá. Listo. Resulta que tecla es una instancia de la clase scanner, por lo tanto tiene acceso a todos los métodos de la clase scanner. Resulta que, si nosotros nos fijamos acá, nombre de qué tipo es, nombre de tipo string. Fíjense que el NetBeans nos muestra en primer lugar en la parte superior solamente aquellos métodos que no sirven para manejar cadenas de caracteres. Voy a dar un solo clic y fíjense que aquí nos aparece un método que se llama next. Y hay otro aquí parecido que dice next line. Entonces vamos a ver la diferencia. Aquí nos indica obviamente en inglés, podemos darle un desplegable y nos dice que en este caso next line nos devuelve una línea completa y next nos devuelve solamente el siguiente token, algo así como la siguiente palabra. ¿Qué significa? Si ponemos buenos días, con next nos traerá solamente buenos. Si capturamos con next line nos traerá buenos días. ¿De acuerdo? Entonces hagamos la demostración. Vamos a capturar con next. Y pues obviamente utilizaremos un south para mostrar el texto. Entonces el texto ingresado fue dos puntos. Utilizamos el conector y ponemos el nombre de la variable, que en este caso es nombre. Vamos a ejecutar. Y pondremos, por ejemplo, buenos días. Y observen que la salida, ¿cuál fue? Solamente buenos. ¿Por qué? Porque estamos capturando con un método llamado next que nos corta el primer token o el primer ingreso hasta que llegue un espacio o un rompimiento. ¿De acuerdo? Voy a mejorar esto un poquitico. Le voy a meter aquí un south que diga algo así como estimado usuario ingrese un texto. Listo. Control S y ahora sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a ahorrar hasta el punto. ¿Para qué? Para ahorrarme la digitada. Entonces le damos un clic aquí en Next Line. Ponemos el punto y coma que vemos que nos lo está pidiendo. Guardamos cambios. Y
Ahora sí nos sale, estimado usuario, ingrese un texto, le ponemos buenos días, ¿cómo está usted? Y observen que nos trae absolutamente todo el texto, ¿de acuerdo? Entonces, la clase string es para manejar cadenas de caracteres. ¿Por qué tiene una clase completa para el solo? Porque resulta que nosotros podemos hacer toda clase de operaciones. ¿Qué clase de operaciones? No solamente capturas. Por ejemplo, yo aquí pongo el punto nuevo. ¿Para qué? Para que me salgan todos los métodos. Voy a bajar un poquitico. Y observen ustedes que estos métodos que están acá, ¿a quién corresponden? Al elemento llamado tecla. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo como next line. Tecla, ¿de quién es instancia? O de quién es una copia, por así decirlo. Pues de escáner, ¿de acuerdo? Nombre, por otro lado, es instancia o copia, si lo quieren ver así, de la clase string, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo la voy a mostrar acá, como en este caso, nombre, fíjense qué sucede cuando me ubico al final y le pongo un punto. Cuando le pongo un punto, para el caso de nombre, esto que ustedes ven acá hace parte de los elementos, o mejor dicho, de los métodos que nos permiten acceder a los elementos o a las propiedades de la clase string. Como por ejemplo, concat. ¿Para qué sirve concat? Para concatenar. Entonces, para saber para qué nos sirve cada método, pues basta en el caso de NetBeans con leer. Si nuestro inglés no es demasiado bueno, pues podemos consultar en algún otro lado. ¿De acuerdo? En primer lugar, nos muestra qué recibe. Entonces, en este caso, ¿qué recibe? Recibe una cadena de caracteres. ¿Por qué decimos que recibe? Porque aparece dentro de los paréntesis. Después, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar para qué sirve. Después, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar alguna otra clase de información adicional. Y luego, casi siempre, ustedes encontrarán un ejemplo, como en este caso. Y es posible que también veamos algo más sobre parámetros o elementos adicionales. Entonces, por ejemplo, tenemos concat, que nos sirve para concatenar, replace, que nos puede servir para reemplazar. Observen que replace aparece dos veces, es decir, un método se puede diferenciar por la cantidad de argumentos o por el tipo de argumentos que le enviemos. Aparece substring, que también es bastante interesante. Aparece to lowercase y aparece uppercase. Veamos para qué sirve to lowercase. Nos dice que convierte la cadena de caracteres a su equivalencia en minúsculas. Aquí hay que tomar en cuenta que esto depende de el mapa de caracteres o la configuración regional de la máquina. Por eso aquí aparece el default local. Y pues por ende, uppercase, que significa low, en inglés bajo. Lower, pues más bajo. Upper, pues significará alto. Entonces, como podremos suponer, uppercase lo que nos va a hacer es convertir esa misma cadena a su equivalente en mayúsculas. Fíjense que aquí nos trae alguna clase de advertencia, una notica sobre ciertos idiomas, pues en el caso del español no tenemos de pronto muchos problemas. Aquí nos habla, por ejemplo, de algo de turco y demás. Bueno, entonces para llamar este método lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente le damos doble clic y ya aquí estoy llamando al método uppercase para que actúe sobre quién, sobre el elemento llamado nombre. Fíjense que todo lo que hicimos fue agregarle el método a quién, a nombre. Vamos a ejecutar. En este momento mi teclado lo tengo en minúsculas. Vamos a ingresar un texto. Pueden observar que sale en minúsculas. No le he dado enter, así que no hay problema de captura. Entonces voy a de nuevo escribir buenos días. ¿Cómo está usted? En minúsculas. Le doy el enter. Y fíjense que la salida me aparecerá en mayúsculas. Así de sencillo es. Así se puede pasar texto de mayúsculas a minúsculas utilizando los métodos de la clase string. Vamos a hacer un pequeño cambio. Nombre, punto, pero esta vez voy a escoger to lowercase. Que como supondremos, pues nos convertirá esto a minúsculas.
Fíjense que lo que hicimos fue en este caso agregarle un puntico. ¿Para qué? Para poder acceder al método. Guardamos cambios. Vamos a ejecutar. De nuevo hago la prueba con mi teclado. Observen que está en minúsculas. En este momento actúo el bloque de mayúsculas. Y vamos a escribir, por ejemplo, buenos días, bienvenido al maravilloso mundo de la programación. Y fíjense que nos aparece en minúsculas. Y así de sencillo es como nosotros podemos utilizar los métodos de la clase string. Vamos a suponer lo siguiente. Hagamos un último ejercicio. Una concatenación. ¿Qué es una concatenación? Una unión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ingrese primer texto. Vamos a hacerlo así. Voy a copiar todo esto por mi comodidad. Asumimos que el otro elemento va a ser un apellido. Entonces aquí sería segundo texto. Segundo, listo. Aquí le decimos apellido. Y aquí el texto ingresado fue y para concatenar, vean lo fácil que es. ¿Qué tenemos? Nombre. Y a nombre lo que vamos a hacer es aplicarle, en este caso, una concatenación. Pero en el caso de la concatenación el parámetro va a ser el apellido. Vamos a guardar cambios. Entonces ingreso un nombre y vamos a poner Pepito. Ingrese su segundo texto, en este caso el apellido, vamos a ponerle Pérez. Una observación. Fíjense que el texto me aparece concatenado, pero en este caso pues de pronto sería agregarle un espacio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una rápida edición. Eso, qué bonito como nos rinde. Listo. Y esto nos permitirá mostrar en una sola salida, una sola variable, por así decirlo, el texto. En este caso ingresa el nombre y el apellido, pero estamos concatenando sobre quién, sobre nombre. Vamos a ejecutar de nuevo. Ingrese su primer texto, Pepito Pérez. Y observen que nos sale Pepito Pérez. Esto no es obligación hacerlo dentro de un dentro de una salida. Vamos a cortarlo. Simplemente lo puedo hacer acá. Y aquí le ponemos simplemente nombre. Entonces fijémonos lo siguiente. La concatenación o la unión la estamos haciendo. Voy a separar esto para que sea mucho más visible. La estamos haciendo en este punto. Y dicho cambio nos queda guardado sobre la misma variable nombre. ¿Qué significa? Que capturamos aquí Pepito, capturamos aquí Pérez. Con esta lineecita lo que hacemos es concatenar dentro de nombre, en este caso Pepito, y le concatenamos el apellido que es Pérez. Y nombre nos quedaría valiendo Pepito Pérez. Apellido pues quedaría valiendo Pérez. Ejecutemos entonces Pepito y luego Pérez. Uy, denme un segundo. Next line. Ok, rápidamente antes de superar los 15 minutos de Google. Entonces lo que hice fue agregarle nombre. Y nombre lo hago igual a quién? A la concatenación de la segunda variable con la primera. Entonces rápidamente lo ejecuto. Y allí tenemos la salida, Pepito Pérez. Recuerden que lo que mostramos en este caso es nombre y corresponde a este elemento. Con eso terminamos la clase string.